Barragán. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Tiene un doctorado de diseño por la UNAM también en el área de estudios urbanos. Ha escrito varios libros, siempre ha estado en la lucha y además él pertenece al Comité Ejecutivo Nacional de Morena, es secretario de Estudios y Proyectos de Nación. Bienvenido, doctor, y escuchamos su plática. Gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre el pacto que le llaman Pacto por México, pero en realidad es un pacto anti-México. Es un pacto que lo que busca es seguir con las políticas que iniciaron desde la época de Salinas de Gortari para privatizar la educación, para privatizar la salud y para entregarle las riquezas de nuestro país a las corporaciones extranjeras, así como seguir cumpliendo las órdenes que les da Washington a estos gobiernos vendidos que están no al servicio del pueblo de México, sino al servicio de sus amos gringos. Este pacto, López Obrador lo calificó de inmediato como un pacto contra México. Fue firmado el 2 de diciembre. Y bueno, la novedad es que la cúpula del PRD firmó este pacto. Todos sabemos que el 1 de diciembre se montó una gran provocación, que gente del mismo mal gobierno infiltró a los jóvenes que se manifestaban y a los adultos que se manifestaban pacíficamente para empezar a hacer actos vandálicos, romper vidrios, etcétera, etcétera, y agarrarlo de pretexto para reprimir al movimiento. El 1 de diciembre, como todos sabemos, fue un día de una gran represión que anuncia las intenciones con las que llega Peña al gobierno. Una represión perversamente planeada. Todos sabemos del compañero que le dispararon un gas lacrimógeno a la cabeza. Los gases lacrimógenos, pues si se disparan, pues tiene que ser al aire, no en contra de las personas. Sin embargo, se lo dispararon a la cabeza y le rompieron el cráneo, incluso quedó expuesta, muchos han visto las fotos, expuesta la masa encefálica del compañero. Esto sucedió a las 7:30 de la mañana. ¿Para qué hicieron esto? Pues para encender los ánimos, para que los jóvenes se encabronaran y crear un clima propicio para que los provocadores que metió el gobierno pudieran hacer de las suyas. Y todos vimos también en fotos, en Facebook, en videos, cómo los provocadores estaban del lado de la policía y entraron de este lado a armar sus desmadres. Entonces se armó esta gran provocación, que también la intención era pegarle a Morena y pegarle a Andrés Manuel López Obrador y acusarlo de que estaba promoviendo la violencia en contra del nuevo gobierno. Hemos sido testigos, los que ven televisión, de cómo ponen escenas de actos vandálicos, cómo ponen escenas de gente incendiando, rompiendo, etcétera, y luego ponen escenas de los detenidos. Y pues el que está viendo la televisión cree que detuvieron a los que estaban haciendo estos actos de vandalismo, pero todos sabemos que fue todo lo contrario. Ninguno de los que detuvieron, y estuvieron 70 detenidos más de una semana y luego 14 detenidos que ya salieron pero todavía están bajo proceso, ninguno de ellos estuvo haciendo actos vandálicos. Todos se estaban manifestando pacíficamente. Y como actualmente pues ya hay videos, cámaras, la fortuna que tenemos es que esto se puede comprobar. Se puede comprobar cómo la policía arrestó a manifestantes pacíficos. ¿Por
por un lado, y por otro lado, ninguno de los provocadores, ninguno de los que estaba haciendo desmadres, ninguno de ellos lo hicieron prisionero. Entonces, bueno, este es el anuncio del regreso del PRI a la presidencia, porque así ha actuado el PRI siempre. Recordamos el 2 de octubre de 1968, donde Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, que era de la Policía Política, y Gustavo Díaz Ordaz, mandaron gente dentro de los estudiantes que estaban haciendo el mitin del 2 de octubre para que comenzaran a disparar. Entonces los que empezaron a disparar fueron los provocadores que metieron Echeverría y Díaz Ordaz. Y ante los disparos, el ejército respondió y se hizo la gran matanza, además de que todos sabemos que había agentes, el batallón Olimpia, que eran agentes secretos, infiltrados también, para empezar a dispararle al ejército, hacer la balacera, y de ahí se vino la matanza. Entonces este es el modo en que ha actuado siempre el PRI. Todos recordamos lo que hicieron el 10 de junio de 1971, donde los halcones, que eran gente pagada, gente del gobierno bueno, en aquella época era la regencia de la Ciudad de México, comenzaron la violencia el 10 de junio y la represión y la matanza. Entonces lo que pasó el 1 de diciembre no es otra cosa más que tener otra vez al PRI en acción. Y el 2 de diciembre, ¿qué es lo que estaba haciendo la cúpula del PRD? Condenando la represión, exhibiendo a Peña Nieto. Todo lo contrario, estaba unido al PRI y al PAN firmando este pacto. Tengo aquí un texto que lo analiza punto por punto y dice así: el 2 de diciembre de 2012 el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, así como el Partido de la Revolución Democrática firmaron el Pacto por México, que hasta habla de respeto a los derechos humanos, precisamente en el momento en que la sociedad mexicana estaba impactada por la provocación y represión del 1 de diciembre en la Ciudad de México, en la que se encarceló no a los provocadores e infiltrados, sino a manifestantes pacíficos. 70 personas inocentes que se manifestaban contra la imposición de Peña permanecieron más de una semana en la cárcel. Y otros 14 presos políticos siguen procesados. Y bueno, aquí también hay que ver claramente cómo ya sectores que se decían o se dicen de izquierda, pues se pasaron directamente a colaborar con Peña, y estamos hablando de Marcelo Ebrard Casaubon y de el señor Mondragón, que estuvieron operando ese día la represión aquí en la Ciudad de México. Y desgraciadamente el nuevo jefe de gobierno, en lugar de liberar de inmediato a los inocentes, pues siguió con el juego. Ya desde hace mucho hemos venido exhibiendo a Marcelo Ebrard, que bueno, se reviste de un ropaje izquierdista, pero pues se dedicó a privatizar con sus megaproyectos, a privatizar grandes áreas en Tlalpan, en la Magdalena Contreras, en Azcapotzalco, terrenos que eran del gobierno de la ciudad, de la nación, se los dio a grandes corporaciones privadas. Y no solo privatizó eso, privatizó las grúas, que además son negocios de su familia, privatizó el Metrobús, privatizó los parquímetros, en fin, su origen salinista pues no lo esconde este señor. Y además el 1 de diciembre pues operó
directamente esta represión en contra de el movimiento, fundamentalmente en contra de Morena y el movimiento juvenil 1-3, Yo Soy 1-3-2. Quieren que los jóvenes se llenen de miedo, de pánico, que los padres ya no quieran que sus hijos vayan a las manifestaciones. Entonces todas estas represiones pues están fríamente calculadas por este tipo de gente. Desde el 2 de diciembre los medios, que bueno, yo les llamo los medios de desinformación, porque a eso se dedican, a voltear las cosas, a lo negro le llaman blanco y a lo blanco negro. Los medios han realizado una gran propaganda sobre el Pacto por México al presentarlo como favorable a la unidad nacional, el progreso, la armonía, y evalúan altamente a la izquierda responsable que se une al proyecto peñista. Nada dicen del método de negociación y aprobación de dicho pacto, totalmente popular y autoritario, pues lo presentan como un hecho político consumado que se aplicará gracias a la maquinaria del PRIAN y aliados sin discusión previa, aun cuando son asuntos que, aunque nos conciernen a todos, han sido firmados solo por los presidentes de 3 partidos de los 7 existentes, sin consulta alguna a la sociedad. Entonces fíjense, esto del pacto es muy peligroso porque está rompiendo con el orden constitucional. En México hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todos sabemos que con el PRI se sufrió el presidencialismo y era que pues lo que dijera el presidente eso se hacía. Ahora con el regreso del PRI y con Peña en el poder están regresando a este presidencialismo porque quieren aprobar este pacto saltándose al Congreso, incluso saltándose a los partidos, porque si son 7 partidos, ¿por qué chingados nada más lo firmaron 3? Entonces aquí vemos cómo desprecian hasta el mismo sistema de partidos que ellos han implementado y a los 7 partidos que tienen registro. Dicho pacto, firmado por PRI, PAN, PRD, está lleno de buenas intenciones, entre comillas, en abstracto, además de que reconoce avances inexistentes, por supuesto, del gobierno de Calderón en materia de educación, salud, etcétera. Imagínense, empiezan por reconocer los avances del gobierno del borracho, que ahora quieren que se esconda en Harvard, pero ya hay más de 25,000 firmas de estudiantes que están en contra de que a este señor, que este asesino, le den una cátedra allá en Harvard, en Estados Unidos. Y dice el pacto querer ampliar los derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos. Detrás de un lenguaje muy moderno y democrático esconde un proyecto de privatización y privilegios para las grandes corporaciones extranjeras y nacionales, y omite la defensa de obreros, campesinos, indígenas, empresarios medianos y pequeños. El pacto oculta más de lo que dice, pero lo firman para legitimar a Peña, luego de que tanto el PAN como el PRD lo habían exhibido por su compra de votos en una elección que no fue ni libre ni auténtica como lo marca la Constitución. El mensaje del pacto es de la unidad de los neoliberales en torno al nuevo gobierno del PRIAN que encabeza Peña, y que en campaña se pueden decir de todo, pero para gobernar a favor de la oligarquía todos están unidos. Entonces sí, en campaña vimos a la Josefina echarle de pedradas a Peña, vimos como el mismo PAN fue uno de los partidos que empezó a denunciar lo de las tarjetas Monex. En fin, en campaña quedó claro que estaban pisoteando las leyes en esta elección, y sin embargo el 2 de diciembre ya están dándole la bendición a Peña.
como antes el IFE le dio la bendición al decir, imagínense que no hubo ninguna anomalía. O sea, millones de mexicanos estamos pendejos, estamos ciegos, porque no hubo ninguna anomalía, cuando es clarísimo que se compraron millones de votos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer el 2 de diciembre? Pues lo mismo que estamos haciendo en Morena, que es organizarnos en contra del mal gobierno. En lugar de eso, estaban unidos a Peña firmando su famoso pacto. El pacto en el pacto no se habla de soberanía nacional y popular. Excluye la soberanía alimentaria y la soberanía energética. No habla de fortalecer el mercado interno ni de política salarial o derechos laborales. Tampoco se compromete a rescatar el campo al aumentar sustancialmente el presupuesto para el sector agrario o de hacer justicia a los pueblos campesinos. En materia social no hay nuevos derechos universales. Presentan el pacto como el gran avance y sin embargo en el pacto no hay nada que beneficie al pueblo. Y tal como vamos a analizar, todo beneficia a las grandes corporaciones privadas. Hay que estar claros que en México hay un enfrentamiento entre dos fuerzas. Por un lado están las corporaciones, que son las que hacen los grandes negocios, la mayoría extranjeras, y por otro lado está el pueblo de México y sus derechos. Pero el PRIAN gobierna a favor de las grandes corporaciones, por eso acaban de aprobar una reforma laboral en la que se niegan todos y cada uno de los derechos que tenemos los trabajadores y que están consagrados por la Constitución. ¿Por qué? Porque las corporaciones quieren mano de obra esclava, quieren mano de obra barata, quieren abusar de los jóvenes, y a eso lleva la reforma laboral. Entonces, este gobierno de las corporaciones es el gobierno del PRIAN, que ha quedado clarísimo cómo el PRI y el PAN son las dos caras de la misma moneda. Porque Felipe Calderón se encargó de garantizar que Peña se sentara en la silla. Felipe Calderón hasta saboteó la campaña de su propio partido. ¿Por qué? Porque PRI y PAN se reparten el poder, PRI y PAN se turnan en el poder. Es el esquema que aplicaron en Estados Unidos, en Inglaterra y en tantos otros países, el bipartidismo, donde hay dos partidos, los dos al servicio de los grandes ricos, y se van turnando. Cuando el pueblo se cansa de los republicanos, pues entonces entran los demócratas, y luego ya que se cansaron de los demócratas, los republicanos, esto en Estados Unidos, pero siguen la misma línea. Antier, Obama anunció que Estados Unidos va a seguir en Afganistán. Entonces, supuestamente, el pueblo de Estados Unidos eligió a Obama porque ya estaba cansado de la guerra que inició Bush. Y Obama supuestamente estaba en contra de la guerra, pero ¿qué es lo que hizo Obama al llegar a la presidencia? Pues seguir la guerra y hasta intensificarla con bombardeos a Pakistán, a Yemen, con el derrocamiento en Libia del gobierno de Gaddafi. Entonces siguió la misma línea de Bush, y en lo que concierne a los migrantes, él había prometido una reforma migratoria, y ¿qué es lo que hizo? Todo lo contrario. En el último año del gobierno de Bush se expulsaron 80,000 migrantes. En los últimos años de Obama se han expulsado anualmente 400,000 migrantes. Entonces la represión en contra de los migrantes y de los mexicanos ha aumentado. La muerte de mexicanos en la frontera por parte de la Border Patrol ha aumentado con Obama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un bipartidismo donde se turnan en el poder dos partidos, pero siguen la misma línea. Y eso es lo que ya impusieron aquí en México, el bipartidismo PRI-PAN. Ahora, con la traición de la cúpula del PRD, mucha gente dice, no, es que ya no es PRI-PAN, es PRI-PAN.
pero hay que ser claros que los que han llevado el gobierno federal han sido el PRI y el PAN. El PRD, pues al igual que otros partidos, pues es parte del sistema de partidos, pero no ha habido ningún gobierno del PRD. Los gobiernos federales han sido del PRI y del PAN, y el plan que tiene Washington para México es de que siga este esquema de irse turnando PRI y PAN en el poder. Ya Calderón, después de dejar que Peña Nieto se siente en la silla, pues ya anunció que ya están preparados o preparando para que Margarita, su esposa, llegue a la presidencia en el 18, ¿no? Y bueno, los últimos días de su gobierno estuvo en entrevistas en televisión y en entrevistas en prensa, estuvo empezando ya la campaña para que Margarita Zavala sea presidenta en el 18. Entonces, este es el esquema del PRIAN. En los compromisos 57 y 69 del pacto buscan privatizar al sector energético y poner el IVA a medicinas y alimentos. Pero todo lo dicen de manera muy ambigua y ocultan sus engaños con un lenguaje complicado. De hecho, el pacto presenta aspectos inconstitucionales en materia de energía al promover inversiones, incluidas las privadas, en el área energética sin precisar exactamente cuáles sectores, y al hablar de competencia en gasolina y petroquímica básica. Lo que de hecho enmascara la verdadera intención de Peña, que es la privatización de la industria petrolera, como lo afirmó Martí Batres en la jornada del 8 de diciembre del año 2012. Todos sabemos que la Constitución es muy clara en sus artículos 27, 28. No puede haber contratos privados en el área de energéticos. Los energéticos son estratégicos para la nación, tanto el petróleo, la electricidad, etcétera, y son propiedad y deben ser manejados exclusivamente por la nación a través del gobierno. Y no se vale ni siquiera dar contratos a empresas privadas. Esto lo dice la Constitución. Sin embargo, desde la época de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, la Constitución se la pasan por el arco del triunfo y han estado permitiendo inversión privada en petróleo y en electricidad. Ya han tenido el descaro, Peña tuvo el descaro en la campaña de hablar de privatizar Pemex y de salir al extranjero, a Alemania, a España, y ofrecerles a los extranjeros una riqueza que es de la nación. Y ahora en este pacto vuelven a las andadas y hablan de privatizar Pemex. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esto? Ante esto tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas, porque todo el esfuerzo de millones de mexicanos, todo el esfuerzo de Lázaro Cárdenas para expropiar el petróleo y hacerlo de la nación, no vamos a dejar que se tire a la basura. Y sin embargo, ¿qué están haciendo los traidores? Pues están apoyando este pacto. Al respecto, Cuauhtémoc Cárdenas dijo el 6 de diciembre que el Pacto por México tiene omisiones importantes y cosas que son preocupantes, como la apertura de la refinación de crudo a la competencia privada, falta de compromiso con el ejido y las comunidades indígenas y carencia de metas para la creación de empleos formales. Pero Peña y sus aliados van más allá y pretenden profundizar aún más las líneas neoliberales que les dictan desde Washington, para subsidiar a las corporaciones y abrirles todo el mercado mexicano, aún a las áreas restringidas por la Constitución, y al mismo tiempo seguir eliminando subsidios a la población. En el compromiso 73 hablan de que está mal subsidiar a los que más tienen. Con esto ocultan su intención de eliminar subsidios que goza la población en general, pero que le hacen tanta falta a los sectores más empobrecidos. Entonces, bueno, están quitando subsidios y apoyos, y siempre dicen que, por ejemplo, pueden decir que los ricos son los que más gastan en alimentos, que los ricos pues disfrutan de grandes manjares,
que por lo tanto es injusto que no paguen el IVA en alimentos. Y ya con ese discurso meten el IVA a los alimentos, pero entonces chingan a todo el pueblo, porque todo el pueblo come, no nada más los ricos, ¿no? Entonces tienen un discurso pues que aparentemente es para cobrarle a los ricos, pero en realidad viene a afectar al pueblo en general. El lenguaje es muy bonito. Por ejemplo, hablan de un sistema de seguridad social universal. Pues que a toda madre, ¿no? Lo que no dicen es que buscan debilitar y luego eliminar al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al ISSSTE. El Seguro Popular, compromiso 1, se propone que sea extendido para cubrir así los servicios de salud, pero no garantiza la cobertura a nivel nacional, ni tampoco dice que será gratuito. En el fondo de esto está la entrada de las aseguradoras, que ya desde ahora han crecido con el Grupo Ángeles de Vasquerraña o el Star Médica de Slim para controlar la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Muy importante es observar que todo esto se parece mucho y va por igualarse seguramente al sistema de salud gringo que llaman Obamacare, en donde las compañías de seguros venderían los seguros para atención médica. Esto es una amenaza para privatizar los hospitales públicos, que por supuesto disfrazarían como seguro popular. Al respecto hay un artículo muy bueno de Gustavo Leal que se llama Parche sobre Parche. Entonces, bueno, con el seguro popular buscan eventualmente eliminar al Seguro Social y al ISSSTE y darle amplia cabida a hospitales privados, a laboratorios privados, a aseguradoras privadas, para hacer de la salud un gran negocio. ¿Qué es lo que hacen los neoliberales? Se aprovechan de nuestras necesidades para hacer grandes negocios. Y bueno, hablan de una pensión universal, pero lo que tienen en mente a futuro es eliminar las pensiones. Supongamos, llevan a la quiebra al seguro, llevan a la quiebra al ISSSTE, que ya no van a poder pagar las pensiones, pero van a decir, no te preocupes porque está el seguro, está la pensión universal, nada más que la pensión universal pues va a ser de 2,000 pesos para todos, ¿no? Cuando alguien en el ISSSTE podría estar recibiendo 10, 12, 15,000 pesos. Prometen pensión para adultos mayores de 65 años sin sistema de ahorro para el retiro de pensión del IMSS y del ISSSTE. Compromiso 3. En este punto se trata de continuar la privatización de pensiones y de que seguirá funcionando el sistema de administraciones de fondo para el retiro, AFORES, que cobra altas comisiones y devuelve rendimientos y pensiones mínimas a los verdaderos titulares de los recursos pensionarios, los trabajadores. Los que realmente ganan son los bancos que manejan las AFORES. Este es otro aspecto. Todos los miles de millones de pesos que se manejan para pensiones quieren meterlo a la banca privada para que sea un gran negocio de los banqueros a costa de los pensionados. Van a engordar a la banca extranjera con dinero del gobierno que depositará para pensiones u otras prestaciones y a debilitar las instituciones públicas. Así sucede con el seguro de desempleo, compromiso 4. No tiene definido a quién beneficiaría y cómo se va a implantar, pero es seguro que el dinero lo manejará la banca privada. En el caso del seguro de vida para jefas de familia, compromiso 5, no dice cómo se aplicaría y obviamente es la puerta abierta para el gran negocio de las compañías aseguradoras. Como ven, este gobierno, como los anteriores, antes que nada busca engordar al gran capital financiero. Por otro lado, a nivel educativo, buscan, entre comillas, robustecer la autonomía de gestión de las escuelas. O sea, suena toda madre, ¿no? Robustecer la autonomía de las escuelas. ¿Pero esto qué significa? Pues que los padres de familia van a tener que pagar por los gastos de las escuelas.
Esto significa que los padres seguirán aportando más y más dinero en las escuelas supuestamente gratuitas. En todo promueven al capital privado. Por ejemplo, buscan ligar los sitios arqueológicos con promoción turística. Suena muy bonito, ¿no? Pero eso es lo que hizo Peña en Teotihuacán, poner toda nuestra riqueza arqueológica al servicio de los grandes hoteles y de las grandes compañías de servicios turísticos. El pacto habla de un programa nacional de derechos humanos y de paz, y de hacer un uso de una ley del uso legítimo de la fuerza pública. Con lo sucedido el 1 de diciembre del 2012, es claro que hablan de la paz, entre comillas, como la del dictador Porfirio Díaz, la paz de los sepulcros. Incluyen medidas, y aquí vemos cómo siguen con los planes que tiene Washington para México. Incluyen medidas que están promoviendo desde Estados Unidos, como la cédula de identificación biométrica, que exige la seguridad del imperio para homogeneizar bajo el control del Pentágono y la CIA los bancos de datos de Canadá, Estados Unidos y de México. Quieren tenerlos bajo el control del Pentágono y quieren establecer un sistema de identificación a través del iris de los ojos, un sistema que va a estar unificado con el de Estados Unidos y el de Canadá, para que el gobierno gringo pues nos tenga bien controlados a todos a través de estos sistemas modernos de control, como es la identificación biométrica. Todo lo hacen en supuesta defensa de la seguridad y de los derechos humanos, pero recordemos que bajo la bandera de defender los derechos humanos, Estados Unidos ha invadido países extranjeros. Ahora Peña, con su pacto, se da el lujo de presentarse como defensor de los derechos humanos y hasta propone legislar una ley en materia de reparación del daño, cuando desde el primer día de su gobierno reprime salvajemente a los jóvenes y encarcela a inocentes. Vimos el otro día que ya aprobaron una ley de víctimas, y ahí tuvimos a Javier Sicilia abrazando a Peña Nieto, y bueno, con todo esto quieren dar la imagen de que este PRI es un PRI que defiende los derechos humanos, cuando todos sabemos que no ha habido en la historia de México un represor más grande de los derechos humanos que el mismo PRI. Hacen muy mal estas personas que le hacen el juego a esta imagen que quiere dar Peña Nieto, claro, con la colaboración de las grandes televisoras y de los medios de desinformación. Otro de los engaños del Pacto por México es hablar de unificar los códigos penales de todo el país para hacer uno solo, lo que viola la soberanía de los estados e impone un centralismo como el que querían los conservadores del siglo XIX. La expedición de un código penal único para todo el país limitaría aún más las potestades legislativas de las entidades federativas y se atropellaría el derecho de las mismas a defender libertades y proteger derechos. Por ejemplo, más de la mitad de los estados de la República están penalizando el aborto con cárcel, incluso en caso de violación o de la posible pérdida de la vida de la madre. Si se unifican los códigos penales de todo el país, darían un paso regresivo en este renglón y en la exigencia de que la mujer decida sobre su cuerpo. Quieren engordar a la banca privada con aportaciones del gobierno para desempleados, becas y seguros de vida, en vez de crear una banca social. ¿Qué es lo que se necesita? Si alguno de nosotros tiene una idea de un negocio y va a una banca para que le presten para poner un negocio productivo, no nos van a prestar, porque en México no existe una banca de desarrollo, una banca social. Lo único que prestan los bancos son, por ejemplo, para comprar un automóvil. ¿Por qué? Pues porque son las grandes corporaciones como la Ford, la Chrysler, la General Motors, son las grandes corporaciones las que fabrican los automóviles, y para eso sí nos prestan, pero no para proyectos sociales o productivos. Por eso hace falta una banca social y no engordar más a la banca privada. Además de promover becas salarios con los cuales el gobierno, todo suena muy bonito, les vamos a dar becas a los jóvenes para que trabajen.
pues a toda madre, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo? Mandan a los jóvenes ya becados para que trabajen y entonces la empresa se ahorra el sueldo, entonces ya la empresa ya no paga sueldos, pues los pagamos nosotros. O sea, de nuestro dinero, nuestros impuestos, mandan a los jóvenes becados a trabajarle a las empresas que nada más van a pagar media beca. Entonces pues, suena muy bonito, pero si analizamos las cosas, todo va en contra nuestra y a favor de las grandes empresas. En educación hablan de calidad para expulsar a los maestros críticos y cerrar escuelas, para introducir un sistema como el Charter de los Estados Unidos que lleva a la privatización de la educación vía subsidio de las escuelas privadas. Dicen que el pacto ataca a los poderes fácticos, pero en realidad no los toca. Por ejemplo, se modificó el punto del documento en el que se garantizaba a los consumidores de televisión restringida el acceso gratuito a señales de televisión abierta. Esta mención fue eliminada en el documento final del pacto. De haberse establecido que no se cobraría por transmitir una señal abierta, la empresa de Emilio Azcárraga perdería más de 2,000 millones de pesos trimestrales. En el punto 90 del pacto se habla de una reforma electoral en la que atacan el uso de materiales utilitarios y de construcción en las elecciones, pero no hablan de entregar dinero en efectivo o en monederos electrónicos, con lo que preparan nuevos fraudes. Hablan de fortalecer la legislación para evitar el financiamiento sucio, pero no hablan de prohibir el financiamiento para manipular elecciones. A esta reforma electoral le hacen falta dientes y no elimina la partidocracia ni todos los mecanismos de control del PRIAN. Pero además de todo, el pacto es demagógico. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que al analizar el Pacto por México se concluye que sin reforma hacendaria no es posible cumplir los compromisos que establece. De los puntos 46 al 95 requieren recursos equivalentes a 6 puntos del Producto Interno Bruto. La otra posible manera de cumplir los compromisos sin recurrir a fuentes de financiamiento sería un mayor déficit o el incremento de la deuda pública. ¿De dónde van a sacar recursos? Eso no lo dicen. El Barzón dice que el Pacto por México debe ser sometido a un gran debate nacional entre los diversos sectores de la sociedad, pues es necesario que el gobierno esclarezca de dónde procederán los ingresos para empezar a cumplir con los compromisos establecidos en el documento. De hecho, la reforma fiscal no se precisa. El pacto tiene la intención política de demostrar la unidad del PRIAN con el PRD a favor de Peña y su gobierno, y ha sido repudiado ampliamente por todos los sectores conscientes de la población, como Morena, la CENTE, el Movimiento Yo Soy 132, el ESME, el Barzón, organizaciones campesinas y todos los sectores progresistas de nuestro país. En resumen, Andrés Manuel López Obrador dijo que es el pacto contra México. Por eso, al rechazar la profundización del neoliberalismo, es necesario que nos unamos todos los mexicanos en un gran frente por México y por un real y democrático nuevo proyecto de nación. Analizando el pacto, y bueno, estos son algunos de los aspectos del pacto, pero hay más. Analizando el pacto, de todo a todo va a ayudar este proyecto para que México esté controlado por los Estados Unidos y por grandes empresas transnacionales. Hacia allá lleva este pacto, por eso le llamamos el Pacto contra México. Y de este lado está el pueblo de México en pie de lucha por sus derechos, por aplicar la Constitución que nos garantiza estos derechos, y por un gobierno que esté al servicio del pueblo y no de las corporaciones extranjeras. Después de la firma del pacto y de esta traición, donde gente que se dice de izquierda y que claro ahora en la televisión dice que esa es la izquierda que necesita México, la izquierda moderada, etcétera, vemos que en realidad son unos traidores. El avión del neoliberalismo tiene dos alas, tiene su ala derecha y su ala izquierda. Entonces, el neoliberalismo también necesita de izquierdistas para taparle el ojo al macho.
pero es gente que está a favor del proyecto neoliberal y en contra de México. Ellos están de aquel lado, y de este lado el único partido realmente de oposición y que tiene un proyecto de nación a favor del pueblo es Morena. No hay ninguno de los partidos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, Estos partidos, aunque se pinten de rojo, en realidad le están haciendo el juego descaradamente a Peña. Pero de este lado está el pueblo de México. Somos millones de mexicanos en pie de lucha. Si analizamos las cosas, en los últimos años cada vez somos más, cada vez estamos más organizados, cada vez estamos más conscientes, y más temprano que tarde vamos a triunfar, porque nosotros seguimos la línea y el camino que nos marcó Hidalgo, Morelos, que nos marcó Juárez, Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas. Ese es nuestro camino, y aunque tenemos grandes obstáculos, porque nuestro vecino, somos vecinos de la potencia pues más poderosa de la historia de la humanidad, o sea, realmente Estados Unidos es una potencia muy grande, y sabemos que ha estado apoyando al PRI, al PAN, a Peña, a Calderón, a Cedillo, a Fox, en fin. Entonces tenemos un enemigo al frente muy poderoso, pero más fuerte es la potencia de millones de mexicanos en pie de lucha. Pero esos millones de mexicanos tenemos que organizarnos. Por eso un paso para que México salga adelante es tener un partido, tener una organización, un movimiento, porque Morena antes que nada es un movimiento que, aunque va a tener un registro, es un movimiento que una a todo el pueblo de México. Tratan de dividirnos todo el tiempo, tratan por todos lados de que el pueblo esté dividido, porque así es como nos han controlado, gracias a la división. La aspiración que tenemos es de que nos unamos todos los millones y millones de mexicanos en contra del PRIAN. Esa es nuestra tarea. En este año 2013 empezamos el año con gran fuerza, con gran entusiasmo, y creo que vamos paso a paso para adelante. Con grandes dificultades, a nosotros nadie nos regala nada, aquí no hay privilegios, no hay dinero, el sostenimiento de Morena es por parte del mismo pueblo, pero por lo mismo es una organización auténtica y no de vendidos y no de oportunistas que solo buscan un hueso. Creo que es importante que hagamos mucha labor para esclarecer quién es este gobierno de Peña, cuáles son sus intenciones, porque sí hay que decir que pues es gente hábil, aunque Peña Nieto todos sabemos que pues ni siquiera supo decir 3 libros que hubiera leído, pero está rodeado de gente experta en el engaño, de la gente de Salinas de Gortari, etcétera. Entonces hay que decir que su propaganda es engañosa. Si vemos los anuncios que ponen en televisión, todo es muy engañoso, todo sueña muy bonito, y entonces es lógico que millones de mexicanos se confundan. Esa gente que solo se informa por la televisión pues se confunda, pero aquí estamos nosotros y está la realidad para hacer ver las cosas. Creo que la oportunidad que tenemos es muy importante, y es la oportunidad de rescatar a México, de rescatar nuestras riquezas y nuestro futuro, para tener a nuestras familias con oportunidades, a nuestras familias con bienestar, que es a lo que aspiramos, y para que México vuelva a ser de los mexicanos. Muchas gracias, compañeros. Thank you.
De guerra, que la selva presta y el bridón, y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! Algunos títulos de Pablo Moctezuma Barragán. Soberanía. Moctezuma y el Anáhuac, una visión mexicana. Sigue la lucha por la independencia de México. ¡Viva Villa, cabrones! La vida y la lucha de Emiliano Zapata. La fecha de hoy, 13